La maestría en Educación Básica de la Universidad Pedagógica Nacional agradece la honrosa presencia de cada uno de ustedes a esta segunda jornada de investigación educativa denominada Avances, Aprendizajes y Construcción de Tesis. De igual manera, saludamos con afecto y respeto a quienes nos hacen el favor de seguirnos a través de las plataformas virtuales. Sean todos ustedes bienvenidos. En esta ocasión presentamos los trabajos y avances de construcción de tesis de 3 maestros investigadores, alumnos investigadores que cursan la maestría en esta institución educativa. En un primer momento presenciaremos el trabajo de la tesista Silvia Acevedo Cantoriano, formado académicamente en el Colegio Carrillo Cárdenas y con una experiencia frente al grupo de 21 años. El trabajo que nos presenta hoy lleva por nombre Las conductas que presentan los alumnos en un ambiente de trabajo en equipo, una investigación realizada en el 2º grado de la Escuela Primaria Cuauhtémoc de esta ciudad de Chilapa. En un segundo momento vamos a tener la intervención de nuestro compañero, alumno investigador Bernabé Chavarría Díaz, egresado del CREN de Iguala, con 9 años de experiencia en el trabajo docente, desempeñándose actualmente como maestro de grupo en la Escuela Telesecundaria Adolfo Cienfuegos y Carlos de la localidad de Tepozonalco, quien nos compartirá hoy su trabajo, la importancia de la autoestima en la educación secundaria. Y por último, presenciaremos los avances de la investigación que presenta el alumno investigador Francisco Javier Aguilar Mesa, formado profesionalmente en el Instituto Superior de Especialidades Pedagógicas Ignacio Manuel Altamirano, en la especialidad de Biología, quien se desempeña como maestro frente al grupo en la Escuela Telesecundaria Sentimientos de la Nación de la localidad de Oquituco, y con quien cuenta hasta esta fecha con 21 años de servicio. El trabajo que nos presenta en este día es la comprensión lectora a través del texto La navaja del visible. Así es que les pido de favor brindarle un aplauso a estos 3 compañeros que el día de hoy nos compartirán sus trabajos de investigación. Así es que bienvenidos sean todos ustedes y vamos a iniciar esta segunda jornada de investigación educativa cediéndole el uso de la palabra a la alumna investigadora Silvia Acevedo Cantoriano. Bueno, buenos días. Es un honor para mí venir ante ustedes para presentarle los avances, aprendizajes y construcción de mi tesis en esta maestría de educación básica. Pues como ya lo dijo el maestro, mi nombre es Silvia Acevedo Cantoriano y el tema que estoy desarrollando es la conducta de los alumnos al trabajar en equipo. Pues bien, la metodología que yo estoy trabajando es la metodología de María Cristina Davini. Esta autora tiene un libro que se titula La formación en la práctica docente, el cual consta de 4 apartados, ¿sí?, de los cuales yo tomé en cuenta para poder desarrollar el esquema que a continuación les estoy presentando. La presentación de mi tesis consta de 4 capítulos. Primeramente, en el capítulo 1, pues es importante mencionar lo que es la tradición de formación. Igualmente, la autora María Cristina Davini nos propone que debemos de tener lo que es la teoría de la enseñanza, así como la formación de motivación. María Cristina Davini nos dice que para que nosotros podamos trabajar su método, debemos de primero, yo como docente investigadora, ubicar la tradición de formación en la que yo fui formada, ¿sí?, la cual presento en el capítulo 1. De igual forma nos menciona que debemos de conocer la teoría de la enseñanza y las normas de motivación del grupo con que estoy desarrollando mi trabajo. Por lo tanto, en el capítulo 3 voy a presentar la metodología que
que yo estoy llevando a cabo a grandes rasgos, tomando en cuenta las aportaciones que nos dice esta autora, ¿sí? En especial lo que son los criterios relevantes y el método de diálogo reflexivo, que es el que me va a ayudar a realizar el trabajo de investigación. Con el desarrollo de estos 4 capítulos que yo les estoy presentando, pretendo demostrar la tesis de que detrás de cada conducta que los niños presenten hay una emoción. Para que quede un poquito más claro, voy a continuar explicándoles los elementos de cada capítulo. En el capítulo 1, como les mencionaba, pues después de analizar varias tradiciones de formación que nos propone la autora, como tecnicista, eficientista, hermenéutico reflexivo, pues yo me ubico en tecnicista por algunas características que se mencionan aquí, que quiere decir que pues yo no elaboro un currículo, sino que lo aplico el currículum que ya está vigente. Al entrar a maestría en educación básica, pues ahora sí que al convertirme en investigadora y hacer reflexión sobre mi práctica, me estoy convirtiendo ahora sí en hermenéutica reflexiva. Para poder llevar a cabo mi investigación, tengo que conocer el contexto sociocultural de mi práctica. Entonces yo voy a elaborar esta investigación en el grupo que actualmente estoy trabajando, que es el grupo de segundo grado, como ya lo había mencionado, con una muestra únicamente de 5 alumnos. ¿Sí? Para ello voy a realizar un diagnóstico pedagógico. Bueno, ya lo realicé. María Cristina Davini nos menciona que debemos de realizar un diagnóstico pedagógico y tomando en cuenta esto, tomo algunos elementos que nos propone Carmen Boizá, que están ahí presentados y que es planificación, recogida de datos, comprobación de las actividades realizadas, la interpretación y la devolución de los resultados. Todo esto es con el fin de determinar la naturaleza de las dificultades, la gravedad de los factores que influyen en la problemática. Para poder abarcar lo que es la planificación debemos de tomar en cuenta 3 interrogantes: qué se va a hacer, cómo se va a hacer y dónde y con quiénes se realizará. Para responder a la primera pregunta, ¿qué es lo que hice? Pues observar a 5 alumnos del segundo grado cuando ellos realizan una actividad en equipo. Y para ello, ¿cómo lo hago? Pues como docente que soy, tengo que realizar una planificación donde plasmo todas las instrucciones, las actividades y estrategias que los niños van a llevar a cabo para poder permitirme a mí ir observándolos, tomando grabaciones de videos y después registrar esas observaciones que van a servirme para mi investigación. ¿Dónde y con quiénes? Pues lo acabo de mencionar, pues en el grupo de segundo grado, con una muestra de 5 alumnos. Posteriormente a esto tengo que hacer una recogida de datos de las observaciones que yo voy haciendo de los alumnos, para lo cual, a través de la grabación de videos que yo hago, voy registrando en una tabla como la que les estoy mostrando, alumno por alumno, voy registrando lo que son las conductas traducidas en lo que son movimientos, los cuales los particularizo en lo que son gestos, palabras y acciones que los niños van realizando o van mostrando al realizar la actividad. Todo esto se va pues presentando en una tabla como la que les estoy mostrando. Ahí únicamente pues alcanzo a presentar 2, pero pues esa manera de ejemplo. Posterior a ello, Carmen Boizá nos dice que debemos de hacer una comprobación de la realización de los alumnos, donde nosotros debemos demostrar las evidencias de las actividades que estamos realizando. Las actividades que yo realicé pues son actividades en equipo, como ustedes pueden ver. Muestro algunas fotografías ahí, también llevé a cabo algunos videos, más estos no los plasmo aquí porque pues sería muy largo para estar observándolos, pero solamente les muestro lo que son las fotos de las actividades de los alumnos. En la primera fila de arriba pues están demostrándose las conductas que presentan los alumnos cuando trabajan en equipo. Ya en los trabajos de abajo pues se puede demostrar lo que son las emociones de los alumnos al representarlas en sus trabajos. Posteriormente a la comprobación de la realización, a la presentación de las evidencias, esta autora nos menciona que debemos de hacer una interpretación acerca de los datos que estamos recabando. Para ello,
yo voy haciendo una interpretación alumno por alumno, como ustedes pueden ver aquí, Ángel Eduardo, Mario, Alex, María de los Ángeles, Iker ahí. Una vez analizados los trabajos que ellos presentaron y las conductas que yo pude observar al analizar los videos posteriores a la realización de la actividad, ya que cuando se estaba realizando la actividad pues me era imposible ir registrando las conductas. Lo que yo hice, como les menciono, fue registrar videos y posteriormente a ellos ya fui, ahora sí, analizando uno por uno y registrando las conductas y las emociones que los niños iban presentando. De aquí a manera de ejemplo, pues podemos ver a Ángel Eduardo, que en un principio pues se notó que quiere imponer sus ideas, que acepta opiniones y trabajar de manera colaborativa, y al final se da cuenta de la importancia de la comunicación. Entonces las emociones que yo encuentro en este niño es que son asombro, alegría, confusión, pensativo y optimista, y así voy haciendo la interpretación uno por uno con los alumnos que yo estoy analizando. Eso es referente a lo que corresponde al capítulo 1. En el capítulo 2, dentro de los fundamentos teóricos, como les mencionaba en un principio, pues abarca lo que es el concepto de conducta, tomando en cuenta algunas aportaciones que me dan algunos autores, como Skinner y Pavlov. Una vez analizados los conceptos y las aportaciones que estos autores me dan y que yo desarrollo de manera explícita en mi documento, pues llego a la conclusión de lo que les decía al principio, que detrás de cada estímulo hay una respuesta. Esto es coincidiendo con las aportaciones que nos dan estos dos autores. Presento también ahí algunas formas de conducta que son traducidas en actitudes corporales, los gestos, la acción y el lenguaje. En el documento lo desarrollo de manera explícita, aquí solamente se los plasmo para que pues, tengan presente que tomé en cuenta todos estos aspectos acerca de lo que es la conducta en los fundamentos teóricos. De igual forma, se desarrolla lo que es la teoría metodológica. Para ello tomo en cuenta lo que nos proporciona María Cristina Davini. ¿Sí? Para ella es muy importante lo que es la didáctica general. Nos habla acerca del análisis y formulación de criterios, metodologías en distintas orientaciones de la enseñanza y en el aprendizaje. Ella nos propone 10 formas o 10 métodos para enseñar, de los cuales yo únicamente retomo un método que es el método de diálogo reflexivo. ¿Por qué? Porque este método tiene como núcleo fundamental el diálogo o la conversación, y es lo que precisamente quiero realizar con mis alumnos, que a través del trabajo en equipo haya un intercambio de comunicación, un diálogo entre ellos y la docente investigadora. Asimismo, retomo algunas teorías acerca de lo que son las emociones y la conducta, tomando también algunas aportaciones de algunos autores como Howard Gardner acerca de las inteligencias múltiples, de Goleman acerca de la inteligencia emocional. Esto es lo correspondiente al capítulo 2. En el capítulo 3, ya nos metemos ahora sí en lo que es la metodología, inicio presentando un repaso a mi planeación didáctica. Como pueden ver aquí, muestro a manera de ejemplo, pues una planeación que yo llevo a cabo. Esta planeación está fundamentada en el Plan y Programas 2017 de segundo grado de aprendizajes clave. La de la nueva escuela mexicana aún no lo tomo en cuenta porque aún está en proceso pues, de construcción. Entonces, como todos sabemos, si es que están en segundo grado, pues estamos trabajando con el Plan y Programas 2017 de aprendizajes clave, el cual desarrolla también un trabajo por competencias, además de que promueve una evaluación formativa. También tomo en cuenta para realizar mi planeación algunos aspectos que propone María Cristina Davini, como los propósitos, los contenidos, las actividades, las estrategias, las formas de evaluar, sobre todo la distribución de espacios y materiales de apoyo, todo esto para que haya una mejor organización del proceso de aprendizaje. Posteriormente a esto, tomo en cuenta lo que son algunos contenidos relevantes, algunos criterios relevantes que la autora María Cristina Davini nos propone para poder trabajar su método.
Entre ellos, los que yo abstraigo y que son más importantes para llevar a cabo en el trabajo que estoy desarrollando, pues son los contenidos relevantes, el implicar activamente a los alumnos en los trabajos, el incluir la emoción, que es lo que más me interesa en la enseñanza cuando los alumnos pues están interactuando, y la comunicación en forma personalizada si es necesario con alguno de los alumnos. Y por último, y más importante también, promover el trabajo en equipo y grupal, que es lo que estoy yo fomentando con el trabajo de esta investigación. Por último, explico a fondo lo que es el método de diálogo reflexivo y el por qué yo me decidí por utilizar este método, porque me va a ayudar a desarrollar lo que es el tema de mi investigación. Como les había dicho, pues es observar a los alumnos mientras trabajan en equipo para poder observar lo que son sus emociones y sus conductas. Este método de diálogo reflexivo me permite a mí como docente y al alumno que intercambiemos no solamente comunicación, sino también algunas experiencias y algunos puntos de vista. Además de que los alumnos actúan como sujetos activos, no solamente yo como docente, sino también ellos. Además de que construyen sus interpretaciones y explicaciones. Y pues este método gira en relación a preguntas reflexivas, las cuales yo voy a presentar más adelante en lo que es el capítulo 4 para poder desarrollar lo que es mi intervención. En el capítulo 4, como les mencionaba, primeramente vuelvo a mencionar lo que es la problemática identificada, que es el trabajo de los alumnos en equipo para poder observar las conductas y las emociones que ellos presentan. Como docente investigadora, pues como sabemos, toda investigación parte de alguna inquietud, de algún interés personal que tengamos o de algunas preguntas. En el caso mío, yo parto de dos preguntas de investigación, ¿qué es la conducta y cuáles son las conductas que presentan los alumnos de segundo grado cuando trabajan junto con otros compañeros en equipo? Para responder a estas dos preguntas, yo hago una intervención tomando en cuenta algunas aportaciones de autores que ya les había mencionado, que es Pablo P. Skinner, ¿sí? Analizando las aportaciones que él me da y haciendo una reflexión, pues yo considero que el paradigma que estoy trabajando es conductista interpretativo. Interpretativo porque yo voy a observar a mis alumnos cómo desarrollan las conductas al trabajar las actividades y voy a hacer una interpretación de las mismas. Para responder a la segunda pregunta, de qué conductas presentan los alumnos al trabajar en equipo, pues yo recurro a algunas aportaciones que el doctor Fran Arteaga Pupo en su libro Antecedentes Históricos y Evolución menciona algunas características que yo como docente considero que tengo, que es ser facilitadora de las tareas, promotora de habilidades o hábitos de cooperación, para promover en mis estudiantes, ahora sí que sean constructores, descubridores, transformadores de su propio conocimiento, todo esto desde una perspectiva del trabajo colaborativo. Con todo ello yo considero que voy a propiciar pues que ellos se afecten mutuamente, que haya ahora sí contacto, relaciones, intercambios de comunicación, de experiencias, de puntos de vista y que interactúen entre ellos. Por todo esto pues entonces yo les afirmo que el enfoque que estoy trabajando es el enfoque colaborativo. Pero no es importante solamente mencionar lo que es el enfoque. También importa mucho mencionar lo que son algunas habilidades de enseñanza y aprendizaje traducidos en lo que son la teoría de estilos cognitivos. Existen algunas teorías de estilos cognitivos. En mi caso, yo tomé en cuenta lo que es la teoría de dependencia e independencia de campo de Herman Wicking, que nos propone. Y ahí considero que yo como docente estoy dentro de lo que es dependiente de campo. ¿Por qué? Porque creo ambientes de aprendizaje a través del trabajo colaborativo en los alumnos para poder involucrarme con ellos y para poder observar cada una de sus manifestaciones que ellos tienen. En cuanto a mis alumnos, considero que la teoría de los estilos cognitivos es independiente de campo.
¿Por qué? Porque promuevo que ellos tengan iniciativa, que utilicen sus propios criterios para realizar las tareas y sobre todo que trabajen de manera colaborativa, como lo he venido diciendo. De igual forma, existen teorías de estilos de aprendizaje y enseñanza. Dentro de ellas está el estilo de enseñanza del inventario de Bar. Él nos presenta que hay estilos de enseñanza kinestésicos, auditivos, visuales. Dentro de este estilo, pues yo me considero en el kinestésico, al igual que a los alumnos, una vez realizado pues el diagnóstico pedagógico. ¿Por qué? Porque yo como docente utilizo pues actividades donde los alumnos puedan desarrollar todos sus sentidos y no únicamente solamente uno, sino que ellos interactúen, escuchen, vean ilustraciones, todo eso. Y a los alumnos también al realizar el diagnóstico, pues eso me di cuenta de que también la mayoría, o sea, en su totalidad casi, son kinestésicos. También menciona en el capítulo 4 lo que son las habilidades de pensamiento. Dentro de estas considero muy importantes lo que son las habilidades socioafectivas para poder trabajar el tema de que pues detrás de cada conducta existe una emoción. Para esto yo recurro solamente a algunas preguntas que les mencionaba, preguntas de reflexión, que son las que están ahí. Ante un enfrentamiento que los alumnos tienen cuando trabajan en equipo, se están peleando como que el personaje, la cuestión era repartirse personajes y que ellos los interpretaran. Entonces, pues un niño quiere ser oveja, el otro también quiere ser oveja, y entonces están como que en una situación así. ¿Qué es lo que hace la docente investigadora? Pues recurre a plantear algunas preguntas, como las que menciono ahí. ¿Se pusieron todos de acuerdo? ¿Están repartidos los personajes? ¿Cuál de los personajes seleccionaste? ¿Qué personaje te corresponde entonces? Entonces esto lo hago a manera para que ellos reflexionen por sí solos y lleguen a una resolución, como por ejemplo pues el diálogo que se da entre los alumnos con mi apoyo. Todo esto lo hago tomando en cuenta algunas aportaciones de Oswald Gardner, como se nos mencionaba, que tiene sus estudios en el ámbito de la psicología y que nos habla acerca de la inteligencia intra e interpersonal. Una vez que ya se resolvió el conflicto, pues observo y escribo las reacciones que presentan los alumnos y ya las voy registrando así a manera de lista, también tomando en cuenta lo que son las aportaciones de Daniel Goleman, que nos habla acerca de la inteligencia emocional. Una vez hecho esto, ahora lo traduzco en lo que nos aporta en las aportaciones que nos da Pavlovsky Skinner. Y aquí lo que yo observo es que los estímulos que se están dando son las preguntas, que estoy promoviendo en los alumnos. Estos vienen a funcionar como los estímulos que nos está proponiendo Pavlovsky Skinner ante la situación que les mencionaba, y las respuestas pues son las conductas, las emociones que presentan los alumnos. Con esto, y estando de acuerdo con Pavlovsky Skinner, pues se concluye que las personas cambian y modelan su conducta de acuerdo a los estímulos que obtienen del medio, del contexto social o cultural donde se estén desarrollando. Y aquí termino pues concluyendo y refutando mi tesis de que detrás de cada conducta manifestada en mis alumnos siempre va a haber un estado emocional que acarrea esa conducta. Gracias. Bien, agradecemos la participación. Fuerte los aplausos para la tesista Silvia Acevedo Cantoriano. Y vamos a ceder el uso de la palabra a los concurrentes, quienes tengan alguna pregunta que hacer al respecto o sobre el tema que la maestra investigadora ha presentado. Está abierto el micrófono para los compañeros que deseen hacer alguna intervención, alguna pregunta o alguna participación sobre el tema aquí tratado.
¿Alguna pregunta que quieran hacer? Es respecto a la aplicación de las actividades. ¿Cuántas actividades consideró que eran necesarias para fundamentar su tema? ¿O cuántas actividades necesitó aplicar para tener los datos necesarios para fundamentarlo? Sí, pues fue prácticamente pues las actividades que yo les presento en la planeación que yo les colocaba ahí. Es una planificación la cual no se da solamente en una sesión, como todos sabemos, se sería a lo largo de una semana. Entonces yo voy aplicando estas actividades que me puedan dar la oportunidad de grabar. Como les mencionaba, yo tenía que grabar a uno por uno de mis alumnos y son una muestra de 5 alumnos. Entonces en una sola sesión, por ejemplo, pues no era no alcanzaba yo pues a grabar a todos, entonces tenía que ir grabando de a poco en poco. Entonces fue, haz de cuenta que pues en una semana, pero analizando a los diferentes alumnos en cada una de las sesiones, se podría decir. Hubo ocasiones en que sí podría grabar a dos, porque en ocasiones estaban dos juntos, entonces ponía yo la cámara y grababa todo lo que estaban en el equipo. Entonces eso me da oportunidad de analizar no solamente a uno, sino a dos, y ya en base a eso pues ir realizando. Entonces la planificación se hace, hice una sola planificación, pero no en varias sesiones. Si ya no hubiere alguna otra pregunta que hacer, inquietud o participación, vamos a ceder. Con esto concluimos la participación de la maestra, dándole un aplauso por su intervención. Y vamos a ceder el uso de la palabra al alumno investigador Bernabé Chavarría Díaz, quien nos presenta los avances de su trabajo titulado La importancia de la autoestima en la educación secundaria. Vamos a cederle el micrófono y el uso de la palabra al compañero. Gracias, compañero. Buenos días a todos los presentes y a las personas que nos siguen a través de las distintas plataformas. Les voy a presentar mis avances, aprendizajes y construcción de tesis de maestría en educación básica. Mi tema de investigación es la importancia de la autoestima en la educación secundaria en un grupo de primero A. Para realizar dicha investigación, yo empleé la metodología de la enseñanza propuesta por María Cristina Davini, la cual considera que el proceso de enseñanza se conforma de 3 elementos, que es la tradición de la formación, las formas de enseñanza y las formas de motivación. Estas a su vez van constituyendo 4 capitulados y cada uno de ellos es el siguiente. En el capítulo 1 tenemos el análisis de la práctica docente, donde se hace una reflexión sobre la diferente transformación que lleva la práctica. En el capítulo 2 menciono lo que es la teoría del tema, en este caso mi marco teórico, donde fundamento lo que es la autoestima. En lo concerniente a la teoría de la enseñanza, retomo la que propone María Cristina Davini. Para el capítulo 3 hago una explicación de la metodología. Ahí es donde realicé un diagnóstico que me permitió identificar una problemática. Para el capítulo 4 propongo la intervención educativa, donde menciono el enfoque, el paradigma, las habilidades que se van a trabajar con esta intervención, así como el estilo que los alumnos y el docente deben de tener para el logro de la misma. De esta manera yo llego a la siguiente tesis. La autoestima se construye con elementos internos y externos. En estos últimos, la familia y la escuela juegan un papel muy importante. Iniciamos con el capítulo 1. Es necesario que el docente reconozca que es un profesional, tal y como lo propone el enfoque de esta maestría en educación básica.
Eso, para ello es necesario reconocer que la educación es un proceso complejo y que como docentes necesitamos de competencias profesionales, dado que cada contexto es único y cada alumno es diferente. De la misma manera, es necesario reflexionar sobre qué tipo de docentes somos. En mi caso, yo tengo una formación inicial normalista, he sido tecnicista eficientista y mediante el desarrollo de esta maestría aspiro a ser hermenéutico reflexivo. ¿Para qué? Para estar en contacto, para estar analizando y reflexionando mi práctica docente y por lo consiguiente la transformación de la misma. El docente es necesario que reconozca que es un mediador entre el currículum, el conocimiento y su práctica, tal y como lo propone Ángel Díaz Barriga. Para ello es necesario conocer nuestro currículum, saber cómo está conformado, su estructura, su enfoque, su planeación, su tipo de evaluación. En esta investigación yo empleé la estructura curricular del Plan 2017, dado que la nueva escuela mexicana aún está en construcción. La asignatura con la que yo vinculo mi tema de investigación es la formación cívica y ética, y es necesario pues considerar el enfoque, el eje, el tema y el campo de formación al que pertenece dicha asignatura. Es necesario, para realizar esta investigación fue necesario considerar la planeación didáctica. María Cristina Davini y Ángel Díaz Barriga ambos consideran que la planeación no debe de ser un método riguroso, sino que debe de ser flexible. Y para ello pues es necesario considerar las características que tienen nuestros alumnos, su contexto, sus fortalezas, sus áreas de oportunidad, los estilos y los ritmos a los que aprenden, así como los recursos más idóneos para poder trabajar. Todo esto para darle un sentido al proceso educativo que tenga significado y que tenga continuidad. En lo concerniente al capítulo 2, aquí menciono los referentes teóricos. Abraham Maslow, él considera que la autoestima forma parte de las necesidades humanas. Él en su pirámide de las necesidades humanas considera que la autoestima forma parte de la autorrealización, que es la cúspide donde todas las personas debemos aspirar para tener una verdadera autorrealización. Por su parte, Morris, Rosenberg y Stanley Copernic consideran que el entorno inmediato, en este caso la familia, juega un papel muy importante en la conformación de la autoestima. Por su parte, Nathaniel Branden considera que la autoestima se puede trabajar, dado que para él existen fuentes internas y fuentes externas que contribuyen a forjar una buena autoestima. En cuanto a la metodología de la enseñanza, yo retomo a María Cristina Davini. Ella en su libro La formación en la práctica docente propone una serie de reflexión para transformar la práctica docente, y dentro de esa transformación ella propone 10 formas generales para enseñar, de las cuales yo retomo uno, que es el estudio de casos. Con esta metodología se busca que los alumnos puedan interpretar, puedan entender su realidad, en este caso su autoestima. Esta metodología consta de 2 elementos. En el primero es una breve descripción de un caso, ya sea real o hipotético, y en un segundo momento unas preguntas reflexivas. En el capítulo 3 yo realicé un diagnóstico pedagógico. Tal y como lo propone Carmen Buizán, es necesario que el investigador retome y considere los instrumentos y técnicas más idóneas para poder realizarlo. De igual forma, pues propone una serie de fases a seguir. Dicho diagnóstico pedagógico yo lo realicé en el grupo del primero A, que está conformado por 10 alumnos. El primer instrumento que yo empleé fue un estudio de caso titulado El circo de la mariposa. Se les presentó a los alumnos y posteriormente se les presentó una serie de preguntas, tanto escritas en náhuatl, que es su lengua materna, como en español. Aquí se muestra el análisis de los resultados. El segundo instrumento que utilicé fue una ficha biopsicosocial, cuyo propósito fue conocer la dinámica familiar, cómo estaba estructurado, qué tiempo le dedicaban los padres a los hijos y sobre el trabajo, el estado emocional de la familia.
El tercer instrumento que yo empleé fue una escala propuesta por Rosenberg. Es una escala de tipo Likert que consta de 10 reactivos y de igual forma pues se hizo el análisis de la misma. Y el último instrumento que yo empleé fue un test titulado Evaluación de Relaciones Intrafamiliares. Dicho test consideraba analizar cómo era la dinámica de la familia. ¿Dónde se realizó dicho diagnóstico? Se realizó en el grupo del primero A de la Escuela Telesecundaria Adolfo Cienfuegos y Camus de la comunidad de Tepozonalco de este municipio de Chilapa. Aquí se muestran algunas evidencias de la realización de los instrumentos y después de analizar todos estos instrumentos se llegó a la siguiente problemática. De acuerdo con la escala de Rosenberg y del estudio de caso, se encontró que el 50% de los alumnos, aquí se mencionan sus nombres, presentaron autoestima baja, mientras que el otro 50% presentó autoestima media. Ningún alumno presentó autoestima alta. De acuerdo con la ficha biopsicosocial, 3 de los alumnos encontrados presentaron una dinámica familiar regular, es decir, hay carencias en la estructura familiar, hace falta más apoyo. Lo que me llamó mucho la atención fue que una alumna se percibía como inútil, que no servía para nada y fea. O sea, ahí demuestra el enorme problema que había. Y en cuanto al capítulo 4, que es la propuesta de intervención, muestro lo siguiente. Para poder analizar toda esta información, yo empleé un paradigma que me permitiera analizar toda esta información y poder asimilarla. El paradigma que yo empleé fue el paradigma interpretativo, que busca interpretar esa realidad. Es una realidad única, es una realidad dada por un momento y un tiempo específico, con la finalidad de conocer cómo el entorno inmediato influye en la conformación de la autoestima. Para poder fundamentar mi propuesta de intervención, yo consideré un enfoque, y este enfoque corresponde a entornos enriquecidos que propone Erik Hansen. Él considera que la parte neurológica influye en el aprendizaje, en este caso influye en la conformación de la autoestima. Él propone 2 pasos. El primero, tratar las amenazas del entorno que afectan en este caso la autoestima. Para ello yo realicé ahí 2 actividades concretas. La primera actividad consistió en que los alumnos dibujaran una silueta de ellos representativa y que en ella plasmaran sus cualidades y sus áreas de oportunidad. En un segundo momento realizaron todos y cada uno de ellos una silueta en papel bond y posteriormente la colocaron en una área del salón y cada uno de sus compañeros fue colocando una tarjetita donde reconocía una cualidad de cada uno de sus compañeros. El segundo paso es enriquecer el entorno. ¿Cómo se desarrolló? Se desarrolló de la siguiente manera. Se decoró el aula con frases, tanto en náhuatl como en español, que potencializaran la autoestima. Y de igual forma se trabajó con materiales audiovisuales, en este caso cuentos, para trabajar la autoestima. Estas actividades también tienen fundamento con mi marco teórico, dado que Nathaniel Branden considera que existen fuentes internas, en este caso actitudes, y fuentes externas, como lo es la familia y la escuela. Y pues ahí tiene el fundamento, cada una de las actividades tiene que ver también con mi marco teórico, y aquí muestro algunas de las frases que yo empleé, como eres una persona inteligente, valiente y maravillosa. A partir de hoy tomaré las mejores decisiones que pueda para ser feliz conmigo mismo. Fueron un total de 10 frases. De la misma manera también he reconocido los logros de mis alumnos con el empleo de otras frases. De igual manera, los audiocuentos fueron 3 del autor Jorge Bucay, y estos también tienen fundamento en mi marco teórico, tanto con Abraham Maslow como con Nathaniel Branden. Aquí se muestran algunas de las evidencias de las frases, tanto en español como en náhuatl, y aquí se muestran algunas de las siluetas que los alumnos realizaron. Es necesario considerar las características de mis alumnos para ver si las actividades son las más idóneas. En este caso yo retomo la clasificación que propone Hernán Whitker sobre alumnos dependientes e independientes.
Para los alumnos dependientes, de acuerdo con las características que él propone, yo los asocio con alumnos que presentan una autoestima baja, dado que son alumnos que muestran inseguridad, que necesitan la aprobación de los demás. Mientras que los alumnos independientes, de acuerdo a sus características, yo los relaciono con alumnos que presentan una autoestima alta, dado que son más autónomos y no necesitan de la aprobación de los demás, son más seguros. De igual manera, considero que la personalidad es muy importante, dado que la personalidad que tiene una persona tiene mucho que ver con la forma en cómo actúa y piensa. Para esto retomo la teoría cognitivo-social de la personalidad que propone Albert Bandura, el cual considera que el ambiente forma parte importante de lo que es la personalidad. Y si el ambiente forma parte de lo que es la personalidad, por lo consiguiente también forma parte de lo que es la autoestima. En cuanto a los estilos de aprendizaje necesarios para poder trabajar y potencializar la autoestima de acuerdo a mi propuesta de intervención, yo retomo el que propone Rita Dunn y Ken Dunn. Ellos consideran que el aprendizaje se puede trabajar mediante estímulos. Para trabajar los estímulos, yo consideré el estímulo emocional. En este caso, la motivación tiene que ver con el entorno enriquecido que propone también Eric Hansen. Para lo que es la persistencia, la responsabilidad y la estructura, yo los asocio con las habilidades que propone Nathaniel Branden, todos ellos para fortalecer la autoestima. Y para culminar, también es necesario que el docente reconozca su estilo de enseñanza. En mi caso, yo considero a Anthony Grasham. Él considera que no existe un estilo único, sino que cada docente debe de adecuarlo y considerar el más idóneo. Él propone 4 modelos. En mi caso, para esta propuesta de intervención, yo considero una agrupación, la agrupación número 3, en donde yo debo de ser un facilitador, debo de ser un modelo personal, es decir, si yo estoy trabajando en la autoestima, tengo que tener una autoestima alta también, y también ser experto y conocedor del tema. De igual forma, María Cristina Davini, ella propone 10 criterios para la motivación, donde es necesario recuperar los códigos de los alumnos. En este caso, yo recupero su lengua materna y también trabajo desde lo concreto a lo real mediante el estudio de casos. Y lo último, que es la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, tal y como lo propone también Anthony Grasham y también Nathaniel Branden. Y de esta manera concluyo mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernabé. Y nuevamente invitamos al público a que si tienen alguna pregunta que hacer, alguna participación, alguna intervención, con gusto la hagan y queda el micrófono abierto para los presentes. Así es que ¿alguno de ustedes desea hacer alguna pregunta? Bueno, buenos días. Los saludo con mucho gusto. Yo quiero hacer una pregunta. Cuando te escucho, me vino en la mente como aquella persona cuando le haces una invitación y le tienes todo un plato de buen comer. Entonces la persona consume y al final le preguntas, ¿qué tan satisfecho estás? Entonces, más o menos la pregunta va en ese sentido, porque la Universidad Pedagógica Nacional tiene como lema educar para transformar. Entonces, la pregunta concreta es, ¿qué transformación has experimentado tú desde que inicias la maestría y hasta este tiempo casi a culminar? Entonces, volteando la pregunta, ¿qué tan satisfecho o insatisfecho te sientes? ¿Sí, por qué o no por qué? Sí, de acuerdo a estos casi 2 años que llevo estudiando esta maestría, el proceso ha sido muy satisfactorio. Cuando llegué a esta maestría llegué con una actitud diferente, con una idea diferente, y me he dado cuenta que es necesario transformarse. Desde el primer momento la transformación, yo creo que al primer mes empecé a darme cuenta de que las cosas debían de ser diferentes en mi práctica.
Muchas de las ocasiones, y yo creo que la mayoría lo hemos experimentado, consideramos que el problema son nuestros alumnos, pero muchas veces es nuestra práctica, nuestra forma de enseñar. Muchas veces para poder atender una problemática empleamos cualquier actividad. Sin embargo, esta maestría me deja la enseñanza de que toda actividad debe de estar fundamentada, no solamente porque digamos, pues se ve bien, va a resultar bien, o a ver qué pasa, sino que debe de estar fundamentada, y esta enseñanza pues se va a quedar prácticamente para toda mi trayectoria que me queda, todos los restos de años que me quedan, y ha sido muy satisfactoria la enseñanza, también las aportaciones que me han brindado mis compañeros. Todo este proceso ha sido muy satisfactorio. Si ya no hubiera más preguntas, vamos a despedir con un fuerte aplauso al compañero y su participación en este día. Y vamos a ceder el micrófono al compañero Francisco Javier Aguilar Mesa, quien nos trae también a presentar los avances de su investigación que tiene que ver con el tema de la comprensión lectora a través de un texto. Así es que vamos a ceder el uso de la palabra al compañero Francisco Javier Aguilar Mesa. Muy bien, como ya lo dijo el compañero, les voy a presentar los avances de mi tesis, que en este caso se titula Comprensión lectora a través del texto La Navajas del Visir. Utilicé la metodología de Cecilia Fierro, con ella estoy trabajando, dentro de la cual analizamos la práctica docente. En el capítulo primero doy las generalidades de lo que es la comprensión lectora, en la cual explico cuáles son los conceptos, aspectos, contexto, elementos de la comprensión lectora. La comprensión de la situación educativa comprende dos capítulos, en este caso el capítulo 2 y el capítulo 3. En el capítulo 2 tenemos cuáles son los niveles de comprensión lectora, en la cual doy una explicación de los tres niveles más usados de la comprensión lectora, que son literal, inferencial y crítica. Y en el capítulo 3, el texto de análisis, La Navaja del Visir, doy una reseña del origen, la estructura y la motivación del texto. En otro apartado de la metodología, transformación de la situación educativa, en el capítulo 4, es la intervención docente, en la cual doy una descripción de la propuesta de intervención. Y como último, la presentación del escrito de estos cuatro capítulos, concluyo que mi tesis es trabajar la comprensión lectora, ayuda al investigador en la búsqueda de los elementos que hacen más factible hacia la enseñanza de la lectura y la escritura. La metodología de Cecilia Fierro, investigación-acción, en la dimensión didáctica, dice que el docente es un agente que a través de los procesos de enseñanza orienta, dirige y facilita y guía a los alumnos con el saber colectivo culturalmente, organizando para ellos, los alumnos construyen su propio aprendizaje. Comienzo con el análisis de la práctica docente del capítulo primero, generalidades de la comprensión lectora. La comprensión lectora es el proceso cognitivo que va orientado a entender el significado de un texto. Esto según varios autores. El autor Casani entiende la comprensión lectora como algo global que a su vez está compuesta por otros elementos más concretos. Estos elementos reciben el nombre de microhabilidades. Hay aspectos que intervienen en la comprensión lectora, los cuales son el lector, el texto, los conocimientos previos de las personas, las formas que utilizan para realizar dicha acción, el contexto social de desarrollo de la comprensión lectora. En esta, la desarrollo en la Escuela Telesecundaria Sentimientos de la Nación de la comunidad de Huituco,
en la cual esta telesecundaria cuenta con una infraestructura de 3 aulas, una por grado, una dirección, baños, y en cuanto al personal somos 3 docentes y un directivo. En cuanto a los alumnos, hay un total por escuela de 55 alumnos. El grupo de tercer año A cuenta con la cantidad de 11 alumnos, 8 mujeres y 3 varones. La mayoría tienen problemas de comprensión lectora, y solo realizo el estudio con una muestra de 5 alumnos. En la lectura y la comprensión intervienen procesos perceptivos que son los encargados de transmitir la información textual para transmitirlos a las estructuras corticales del cerebro, que serán las encargadas de su posterior procesamiento. La recogida de datos será a través de los elementos que intervienen en la comprensión lectora, los cuales son audición, visión y tacto. Dentro del tacto, el aprendizaje es kinestésico. Se fundamenta en el tacto, en el movimiento del cuerpo. Como bien sabemos, el único tipo de escritura en ese sentido es la escritura braille, no muy comúnmente aquí. El auditivo, nosotros, este aspecto involucra principalmente las experiencias con el sentido del oído, en este caso las lecturas, cuando estamos hablando con una persona o alguna cuestión así. Y la más importante y la que mayor parte de las personas tenemos es el aprendizaje visual, la cual es el sentido a través de la vista, en el cual podemos leer un texto, ver imágenes, describirlas, muchas cuestiones así. En el capítulo segundo de la comprensión lectora, de la comprensión de la situación educativa, los niveles de comprensión lectora que doy a conocer son los básicos. La comprensión lectora interpreta y entiende como el grado de desarrollo que alcanza un lector en cuestión de un texto o en cuestión de análisis de alguna situación educativa. Los niveles de comprensión lectora más aplicados son el nivel literal, el cual entender lo que el texto dice literalmente, de manera explícita. El nivel inferencial comprende a través de pistas que proporciona un texto. Y el nivel crítico se refiere a evaluar textos, ya sea personas, textos u objetos, más detalladamente. El nivel literal es el reconocimiento de todo aquello que está explícito en el texto, como por ejemplo identificar detalles, precisar espacios, tiempo y personajes, secuencias de los sucesos y hechos, captar el significado de las palabras y oraciones, recordar personajes y detalles del texto, encontrar el sentido de la palabra con mucho significado. En el nivel diferencial es inferir la información, conclusión o aspectos que no están escritos. En este sentido, predecir resultados, deducir enseñanzas y mensajes, planear ideas, fuerzas sobre el texto, inferir el significado de las palabras o frases, deducir el tema del texto, prever el final de diferentes formas, intervenir en las secuencias lógicas y resumir textos o hechos importantes. En el nivel crítico es la elaboración de argumentos a partir de los conocimientos previos con respuestas a personajes, autores o contenidos e imágenes. En este sentido, deben juzgar el contenido de un texto, distinguir un hecho, una opinión, captar sentidos implícitos, juzgar la actuación de los personajes, analizar la intención del autor, emitir juicios frente al comportamiento, observar y analizar la estructura de un cuento. Es decir, prácticamente ser críticos de un tema, de un texto, de una persona, incluso de un autor. El texto que utilizo para esta investigación se titula La navaja del visir. Realicé la muestra con 5 alumnos, como les comenté, del tercer año grupo A de la telesecundaria Sentimientos de la Nación, los cuales son Heriberto, Moisés, Isabel, Mariana y Noelia. La rúbrica que utilicé para evaluar estos niveles de comprensión es donde se ve el nivel de lo que es la comprensión literal, la inferencial y la crítica por niveles, desde el nivel 1 hasta el nivel 4, según las características detalladas de cada situación.
Los resultados obtenidos en este sentido, y nos enfocamos a la lectura, la navaja del visir, obtuve que la lectura, por sí las preguntas que se realizan en esta lectura son de índole de comprensión literal. Aquí una muestra del ejercicio que realizamos con las preguntas literales en la cuestión del texto La navaja del visir. Aquí unas fotografías donde se está aplicando el trabajo en varios momentos. Bien, la comprensión de la situación educativa, el capítulo 3, el texto del análisis, La navaja del visir. La navaja del visir de Richard Hughes en el relato del Atlas es una colección de relatos que transcurre en el éxodo del ambiente marroquí y en que su autor ha sabido recoger la magia de las leyendas y los misterios de las costumbres musulmanas. De aquí retomé el texto de un libro que se titula En el rezago del Atlas, el cual doy ahí sus datos precisos del libro. Trabajo también la estructura del texto, identifica la estructura del relato indicando qué fragmentos del relato corresponden a cada uno de los elementos de esta estructura. Se trata de un relato de estructura cronológica lineal, es decir, la acción comienza en presente y se desarrolla hacia adelante, con la estructura planteamiento, nudo y desenlace. Aquí en el cuento muestra un planteamiento. ¿Cómo lo muestra? Un nudo y un desenlace, como todo cuento. Las motivaciones para el aprendizaje del cuento. Los estudiantes debemos de motivarlos y se motivan mediante la imaginación, la creatividad y ayudan a empatizar con el mundo. Dentro de ellos también, dentro de esas mismas situaciones, ellos crean conflictos, pero también los resuelven. Entonces, nos ayudan a combatir sus miedos y favorecen también la memoria. La transformación de la situación educativa, capítulo 4, intervención educativa. Bien, la comprensión lectora la considero de la siguiente forma. Las habilidades del pensamiento, cuáles son cognitivas y metacognitivas para el aprendizaje de un texto, para la interpretación, de un texto. Los que, en este sentido, quienes tienen que interpretar son los alumnos del tercer grado de la escuela telesecundaria Sentimientos de la Nación, a través del texto La navaja del visir. Ahora, a partir de ello, los alumnos deben de interpretar y comprender diversos textos, no nada más de un solo tema, sino de varias, incluso de diferentes materias. El libro de Daniel Casani nos dice que la comprensión lectora es, para mí, deduzco que la base es, mejor dicho, la base es la comprensión lectora. La navaja del visir es un cuento que, a mi perspectiva, motivó a los estudiantes porque principalmente les llamó la atención la vestimenta de las ilustraciones que tenía este cuento. Me llamó a mí mucho la atención cómo se expresaban los alumnos y es por eso que elegí este tema, este cuento. En un primer momento yo elegí unas preguntas literales. Ahorita estoy poniendo unas preguntas donde los alumnos ya desarrollan la comprensión inferencial. Los estilos de enseñanza y aprendizaje, un panorama de los estilos educativos. El tema para mí es comprensión lectora a través del cuento titulado La navaja del visir. El enfoque es constructivista. La metodología que estoy utilizando es investigación-acción de Cecilia Fierro. El paradigma que utilizo es positivista. Los estilos de enseñanza y aprendizaje son la enseñanza y el aprendizaje. En este caso, la enseñanza presenta estrategias, estilos y habilidades. En el aprendizaje hay disposición, preferencia y tendencia.
¿Qué es lo que les mencionaba hace un momento con lo que ocurrió con el cuento? Los mismos alumnos eligieron por gusto, por preferencia, este cuento. El estilo bar de Fleming y Dunham nos dice las preferencias múltiples, sociológicas, fisiológicas, psicológicas y de ambientes. El estilo bar, acordemos que son visuales, kinestésicos, auditivos y en este caso cuando escriben mucho los alumnos. Un estilo de aprendizaje es un conjunto de patrones conductuales en cuanto a las preferencias, tendencias, disposiciones que tiene una persona para aprender según los años 2001. Es la forma que cada persona percibe, procesa, internaliza y retiene la información según Dunn and Dunn de 1999. La disposición es el que hacer, formar parte de algo. Los estilos de preferencia no son competencias. Las teorías sobre los estilos cognitivos, impulsos y reflexivos. Los alumnos que tenemos o con los que cuento actualmente, su procesamiento es más rápido, cometen más errores al leer, no miden las consecuencias de sus actos, perciben la velocidad de la respuesta como indicador de competencia y no manifiestan el pensamiento inferencial. Y lo que pretendo posterior a logrando una comprensión lectora un poquito más avanzado, como ya sea la inferencial, pensando a futuro, se pretende lograr que los alumnos sean más reflexivos, que su procesamiento sea más lento, que cometan menos errores y consideren las consecuencias de sus acciones, que perciban el índice de error como un indicador de competencia, que manifiesten su pensamiento inferencial. Como investigador, me considero en el estilo bar de Fleming. Como les decía, todos los alumnos tienen características diferentes, sin embargo, unos son visuales, otros son kinestésicos, otros son auditivos, y de esa forma empiezo o clasifico a los alumnos en cuanto a su conocimiento, para que su conocimiento sea más factible y logren ellos obtener, mayor aprendizaje. Por eso es que la tesis dice: trabajar la comprensión lectora ayuda al investigador en la búsqueda de elementos que hacen más factible hacia la enseñanza de la lectura y la escritura. Es por eso que la defino de esta forma. Y pues serían todos los avances que tenemos hasta el momento. Muchas gracias, Francisco Javier, por este trabajo presentado ante nosotros. Y nuevamente la mecánica de este trabajo, de esta jornada, es que a continuación, si alguien quiere hacer uso de la palabra, si alguien tiene alguna pregunta, es el momento de hacerla para que el compañero la pueda contestar, pueda dar su participación. Así es que el micrófono está abierto. Buen día a todos, compañeros. Esta pregunta estará dirigida para los tres. A lo largo de las exposiciones de los tres compañeros, me di cuenta que hay un gran bagaje de autores, escritores, de los cuales cada uno de ustedes tuvo que recopilar lo más importante. A mí me gustaría saber, en la experiencia que ustedes tuvieron, a lo largo de cada una de sus investigaciones, cómo fue este proceso. ¿Cómo fue que ustedes eligieron a esos autores desde la metodología en cuanto a el camino que iban ustedes a recorrer en su investigación, pero también como soporte de lo que ustedes estaban diciendo para llegar a sustentar la tesis que cada uno de ustedes menciona? Bien, considero que en mi caso la metodología de Cecilia Fierro, Investigación-Acción, me orientó para la búsqueda de diversos autores y concluí
mejor dicho, al tener variedad de autores en cuanto a la escritura y lectura, definí y estuve claro en que Daniel Casani, en su libro titulado Enseñar Lengua, nos brinda una amplia gama de una explicación que se refiere a cuanto a lengua, a cuanto a comprensión, porque bien claro nos dice que la comprensión es la base de toda educación, y logrando de esta forma, teniendo la base, yo creo que cualquier tema, cualquier materia sería entendible y concreta. Bueno, compañera, en relación a la pregunta que nos haces, pues yo creo que todo gira en relación al tema de nuestra investigación, el tema y la metodología que nosotros estamos utilizando. Entonces, nosotros agarramos un gran bagaje de bibliografía. Tuvimos que haber leído mucho para ahora sí decidirnos por qué autor es el que iba a fundamentar un poco nuestras conceptualidades, primeramente en relación a mi tema, pues el concepto de conducta. Como ustedes saben, hay muchísimos autores que hablan de la conducta. Entonces yo, leyendo a cada uno, pues tuve que irme por los que más, ahora sí que más aportaban a mi tema. Entonces es un trabajo muy arduo, pero hay que hacerlo y hay que ir aprendiendo. Ahora sí, todo eso lo aprendimos aquí, pues a depurar los textos que en sí van a servir de soporte para nuestra tesis. Entonces, en cuestión mía, pues yo me fui por Pavlov y Skinner porque tienen mucha concordancia en cuanto a los estímulos, las respuestas, que es también lo que yo estoy tratando de demostrar, ¿no? Que ante un estímulo pues va a haber una respuesta, ante una conducta pues hay una emoción. Entonces, de esa manera yo creo que la mayoría o todos nosotros pues fuimos ahora sí que depurando a los autores que nos servían para poder ahora sí reforzar lo que es nuestro tema de investigación y la metodología. Pues más que nada tuvimos que definirnos qué metodología es la que más nos ayuda para realizar nuestra investigación. Respondiendo a la pregunta, compañera, en mi caso, en lo concerniente a lo que es la autoestima, primeramente fue a partir de la delimitación del tema. Esto fue crucial, ya que me permitió buscar autores que no se salieran de mi tema, dado que la autoestima también existe diferentes tipos. Existe la autoestima académica y otras muchas más. Entonces yo me centré en cómo es que el entorno inmediato, en este caso la familia, influye en la conformación de la autoestima. Y pues para ello fui analizando, lo analicé desde el punto social, para eso retomé a Abraham Maslow, retomé también a los autores que me hablaban sobre la importancia de la familia, como lo fue Kupersky, y para medir los niveles de autoestima, pues también me di la tarea porque había muchas escalas, que algunas no tenían autor, algunas eran improvisadas. Entonces encontré una escala que me llamó mucho la atención de Rosenberg, que pues obviamente tiene alto grado de confiabilidad, y al leer también más sobre sus aportaciones me di cuenta que constituía un referente teórico muy importante. Entonces tenía varios elementos para mi marco teórico, pero me faltaba el cómo trabajarla. Igualmente hay muchos autores, hoy en día la autoestima se habla sobre su importancia. Sin embargo, muchos de ellos, y lo hemos visto, algunas personas se autodenominan coach, que pueden trabajar la autoestima y todo lo demás, pero si no son especialistas, pues no nos van a llevar a nada. Entonces encontré a un terapeuta que ha escrito muchos libros, ha investigado mucho, que es Nathaniel Branden, y él pues propone, considera que la autoestima se trabaja tanto de manera interna como de manera externa, y es algo, sus estudios son más recientes. Entonces esto me ayudó mucho, dado que la autoestima se construye día a día.
la autoestima no llega un momento en donde tú dices, ya logré una autoestima alta y ya ahora sí ya puedo vivir para siempre con ella. Se debe de construir, porque hay muchas situaciones que si no se trabaja, pues esa autoestima se va deteriorando. Entonces fue así como yo fui seleccionando los diferentes autores, y que asimismo, cuando la investigación delimitas bien el tema, encuentras un enfoque idóneo, el más idóneo para tu propuesta de intervención, me di cuenta que tenía congruencia, no estaba tan alejado de mi marco teórico con mi enfoque de intervención, porque empezaba a ver, decía, bueno, estas habilidades que yo busco trabajar con mi propuesta de intervención también tienen fundamento en mi marco teórico, y cuando hay esa congruencia, pues te das cuenta de que la investigación va por buen camino. Gracias. Buenos días a todos. Primeramente, pues felicitarlos, compañeros. Verdad es un trabajo pues bien fundamentado. Son estigmas con los que nos vamos quedando en la labor docente, porque todo docente debe de conocer sus emociones, tener impregnada lo que es la habilidad en su desarrollo de la comprensión lectora y sobre todo para poder desempeñar una buena labor dentro del espacio áulico, una autoestima bien cimentada. Son temas que nos han llevado a reflexionar. Mi pregunta es lo siguiente, antes haciendo una remembranza de un agosto del 2021 cuando decían, ¿y qué vamos a hacer? Y hoy verlos y escucharlos, ya casi subir al último escalón de esta aventura que nos ha llevado a cambiar la visión de lo que es educar, de lo que es enseñar, de lo que es transmitir o facilitar conocimientos. Estamos viendo que todo es importante. Todo lo que hacemos en el salón con los jóvenes pues está fundamentado teóricamente. Mi pregunta es la siguiente, además de felicitarlos y decirles de todos los que hemos visto la semana pasada, que es un orgullo y una satisfacción ver cómo hemos avanzado, cómo ha transformado, después de que conocen ustedes este tema de las emociones, de la comprensión lectora y de la autoestima, cómo está impregnada a partir de esa investigación tu desempeño en el salón. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo la has transformado? ¿Es la misma que tenías hace 2 años o ha cambiado a través de esta investigación? Gracias. Buenos días a todos. Bueno, considero que cuando iniciamos este proyecto, pues no teníamos realmente idea de lo arduo que es. Para escoger primero el tema, pensamos como todos, ¿no? Nos cogemos así nada más y ya. Pero cuando nos adentramos, en mi caso, a lo que es comprensión lectora y me doy cuenta que es una gama demasiado amplia y compleja, compleja porque tiene muchas ramificaciones. Debemos de centrar específicamente en algo para no desviarnos de lo mismo. Considero que en estos 2 años me ha ayudado mucho, por ejemplo, a entender lo que decía anteriormente el compañero, en que pues pensábamos que los alumnos eran los que estaban mal. No, el que está mal somos nosotros. Nosotros como docentes, por no comprender muchas veces ciertos procesos de ellos. Aquí la cuestión es, como maestro, comprender, en el caso de comprender cuál es la situación en cada caso de los alumnos. No es que los alumnos estén mal, muchas veces nosotros no buscamos la estrategia adecuada ni las herramientas para solucionar problemas y conflictos en cuanto a lo académico. Entonces, considero que en este lapso que llevamos académicamente y profesionalmente, en lo personal, he avanzado en cuestión profesional frente al grupo.
porque hoy me doy cuenta que no nada más es dar clase por dar clase, sino tiene una finalidad, un fundamento y un sustento, cada tema que vemos en el aula. Y compartirlo, analizarlo y ahora sí con los alumnos explorarlo y que ellos obtengan un conocimiento, esa es la satisfacción de nosotros como docentes y eso es por lo cual estamos aquí en la maestría y propiamente en esta aula ahorita en este momento. Bueno, en relación a la pregunta, pues yo creo que concuerdo con el compañero, ¿no? Es mucho, ahora sí, mucha gratificación la que tenemos después de estos 2 años al estar aquí en la maestría, porque pues, si recordamos nosotros veníamos con otra mentalidad, como nos decía el doctor, no nos veíamos como maestros, no nada más tradicionales, no se puede decir. Entonces al querer iniciar, bueno, cuando iniciamos nosotros ya era también como que algo bueno, ¿no? Porque ya teníamos la intención de cambiar algo de nuestra práctica, queríamos convertirnos en lo que somos ahora, que ya estamos a punto de culminar, estamos siendo investigadores. Antes de esto, pues no sabíamos en qué consistía, ¿no? El problematizar nuestra práctica docente. Entonces nosotros, todos los que estamos aquí, yo creo que hemos tenido contacto con niños, con alumnos, entonces es muy necesario ahora sí ir al fondo de cada una de los aprendizajes de nuestros alumnos. Los niños llegan a la escuela con diferentes problemas, acarreando tal vez diferentes mentalidades, formas de ser, y nosotros a veces como docentes cometemos el error de solamente pues catalogarlos, ¿no? Como algo, no vamos a fondo, o sea, ¿por qué este alumno está actuando de esta manera? Entonces una vez que ya nos convertimos como que en investigadores, pues eso, nuestra mentalidad cambia, ¿sí? Y entonces ya no decimos, o sea, ¿por qué este alumno, o sea, está mal este alumno? Entonces digo, mejor, ¿qué puedo hacer yo como docente para poder aportar algo con mis alumnos y que sea pues algo más positivo? Entonces, ahorita pues con mis compañeros y como usted dice, nos damos cuenta cuánto avance hemos tenido. Si nos hubiera dicho hagan esto al mes de que habíamos entrado, pues a lo mejor no, ¿verdad? No tendríamos esa seguridad de estar aquí para poder presentar nuestros trabajos. Ahorita pues ya vamos avanzando en cuanto a la investigación y yo creo que pues es muy satisfactorio estar en este momento aquí con todos. ¿Alguien más desea intervenir? A mí me gustaría que nos comentaran nuestros 3 compañeros tesistas sobre la experiencia que han tenido, dado que en el público hay gente que aspira a ingresar a esta maestría. Nos gustaría que nos comentaran cuál ha sido su experiencia en la construcción de tesis, en el sentido de que en algunas ocasiones iniciamos con algún tema, elegimos algún autor, luego en las primeras de cambio no nos convence, que agarramos otro autor, y de esa manera como que nos vamos metiendo en una problemática que a veces no aterrizamos en el planteamiento de nuestra tesis. Entonces, en este sentido, a mí me gustaría que nos comentaran los compañeros cuál ha sido su experiencia, cuál ha sido la problemática que se han enfrentado en la construcción de su tesis sobre este tema que les comento. Sí, efectivamente hacer investigación no es una tarea fácil, implica mucha dedicación, mucho tiempo. Es necesario ir analizando primeramente, tener bien delimitado el tema, conocer nuestra realidad para saber
qué teorías pueden encajar en esa realidad, dado que cada realidad es distinta. Para algún entorno quizás nos va a favorecer ciertos autores, el trabajo de ciertos autores, para otro entorno quizás tendría que ser diferente. De igual manera es necesario contar con una metodología adecuada. En medida que tengamos una metodología adecuada, la misma metodología nos va a ir guiando y esta metodología nos va a ir permitiendo poder retomar el trabajo de algunos autores o bien modificarlo. Esa sería mi participación. Considero también que, por ejemplo, en esta cuestión, nosotros como investigadores nos enfrentamos a problematizar todo tipo de cuestión que se nos presente en lo que son las metodologías. Una vez que ya problematizamos, debemos de definir bien qué es lo que realmente buscamos, para estar bien seguros de lo que queremos lograr en este sentido. Por ejemplo, en cuestión de tiempos, pues yo creo que los 2 años que hemos pasado aquí, como lo dijeron los compañeros, nos hemos pasado prácticamente investigando, leyendo diferentes autores para poder definir claramente con qué autor y qué metodología es la que vamos a usar. Una vez logrando todo eso, más o menos creo que ya tenemos prácticamente claro qué es lo que buscamos con nuestra tesis, qué es lo que buscamos lograr para poder dar un impacto a la educación. Pues sí, compañero, yo creo que sería, como dijeron los compañeros, primeramente delimitar muy bien el tema, porque a nosotros nos ocurrió eso al principio. Nuestro tema era muy extenso. Por ejemplo, decíamos, no, pues yo quiero analizar a los niños porque vienen y se comportan de diferentes maneras, o sea, y entonces, o sea, ¿cuál es el tema? Entonces tienes que ver las conductas, los aprendizajes, no sé, la interacción, o sea, tienes que delimitar bien lo que es el tema para poder, en base a eso, ahora sí iniciar con tu investigación, además también de tener presente lo que es la metodología. Analizamos diversas metodologías y de acuerdo al tema que nosotros estamos trabajando, si ustedes se dieron cuenta, los 3 compañeros que estamos aquí, 2 trabajamos la metodología de María Cristina Davini, el compañero de Cecilia Fierro. Entonces, dependiendo de lo que quiera investigar cada compañero, es como vamos a definir nuestra metodología. El compañero y yo, pues más o menos, como que son temas un poco parecidos, entonces por eso concordamos en que era la metodología de María Cristina Davini. El compañero, pues fue diferente tema, pues de la comprensión lectora, pues también tuvo que delimitar también lo que es su tema y no nada más así de la comprensión lectora de manera general, no, porque es muy amplio el concepto, entonces tienes que delimitar, por eso, por ejemplo, ocupo el ejemplo de después, que tuvo que elegir un texto para que en base de eso ya, o sea, la comprensión lectora, pero en base a un texto determinado. Entonces, pues es eso, delimitar bien nuestro tema, primero ver qué es lo que nos interesa saber de nuestro grupo, de nuestros alumnos, y ahora sí también delimitar el grupo de alumnos. Yo tengo 28 alumnos, si no estudié, o voy a decir, estoy haciendo mi investigación con todos, sino nada más con una muestra de 5, porque cada uno tienes que tomar en cuenta que de cada alumno tienes que ir haciendo tu registro de observación, tus interpretaciones, los trabajos los tienes que ir interpretando, los tienes que ir archivando y todo. Entonces, todo eso se tiene que tomar en cuenta, pues, para que así no sea tan amplio y no sepamos ni por dónde empezar o por dónde terminar. Muchas gracias, compañeros, por sus intervenciones. Demos un aplauso a los 3 compañeros que hoy nos han acabado su investigación. Para culminar, voy a hacer algunos comentarios. Iniciaré sobre la última participación e inicio diciendo que en el 2015
los resultados de la prueba PISA que obtuvo México en cuanto a la comprensión lectora fue de 423 puntos, ante un promedio que maneja la OCDE de 493 puntos, es decir, estábamos 70 puntos abajo del promedio medio, según la OCDE. En el 2018, que fue la última prueba, me parece que se realizó también por parte de la OCDE, en el rubro de la comprensión lectora, México obtuvo 420 puntos ante 487 del promedio medio que manejaba la OCDE. Entonces, como conclusión, pues estos resultados nos arrojan que en México la mayoría de los alumnos que se aplicó a este test pues estaban por los niveles bajos de la comprensión lectora. Y entonces aquí es donde redunda la importancia de por qué la comprensión lectora, porque muchos investigadores han realizado sus trabajos de investigación en este campo. Según Mayer, en el 2001, la lectura es importante porque favorece el desarrollo del pensamiento, ya que estando en ella se reflexiona, medita y se crea. En otro sentido, la lectura comprensiva es mecanismo positivo porque permite el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y divergente. Facilita la expresión y la comprensión de textos a mensajes que se transmiten a través de la lengua. También enriquece el vocabulario que se obtiene en la lectura. También nos indica que la lectura desarrolla la memoria visual, auditiva y motriz. Es importante, pues, la comprensión de textos está presente en todos los escenarios de todos los niveles educativos y se considera una actividad crucial para el aprendizaje escolar, ya que estudios realizados han demostrado que quien presenta una comprensión lectora pobre tiene como resultado un rendimiento escolar malo, y por lo contrario, quienes demostraron tener una comprensión lectora promedio obtuvieron un rendimiento escolar bueno. Mitchell en 1982 señala que es incalculable el número de alfabetizados que no saben leer, que encuentran muchas palabras y textos absolutamente indigeribles, que después de haber leído una hora o más no han comprendido nada o casi nada, sino que repiten al pie de la letra algunas frases, pero sin haber comprendido significados. Y luego entonces, aquí es donde redunda, ¿sí?, la importancia de por qué la comprensión lectora. Y lo importante que es para el docente desarrollar, obviamente que son diversas estrategias, ¿sí? Diversas son las estrategias que se emplean para el desarrollo de la comprensión lectora. Desde el análisis de textos con el cuestionamiento, hay preguntas que desarrollan la comprensión lectora en sus tres niveles. En el literal, por ejemplo, están las preguntas como de qué se trata principalmente el texto, qué ocurrió, a quién le ocurrió, qué pasó primero, qué pasó después, de qué trata la historia, quién lo dijo, a quién se lo dijo, por qué lo dijo, qué opiniones fueron expresadas, entre otras preguntas, para desarrollar la comprensión literal de un texto. Para desarrollar el nivel inferencial de un texto, también hay cuestionamientos que se hacen a un tipo de texto, como por ejemplo, de qué trata principalmente el texto, a qué conclusiones llega el autor sobre el tema, qué proyecciones puede atraer el tema, qué causas generan el tema, qué consecuencias se desprenden, qué opinan los personajes sobre el tema, por qué crees que opinan así, y preguntas como esas nos ayudan a desarrollar la comprensión inferencial de un texto. Y también lo hay para desarrollar el nivel crítico de la lectura, como por ejemplo, qué tipo de texto es este, qué quiere decir el autor con la siguiente expresión, qué clase de argumentos presenta el autor, cuál es la actitud del narrador, qué te parece lo que propone el autor, etcétera, etcétera. Estas son algunas de las preguntas, ¿sí?, que nos ayudan a nosotros como docentes a desarrollar precisamente la comprensión lectora en sus tres niveles. Obviamente, esta es una de tantas actividades que el maestro debe realizar en el aula de clases
para poder desarrollar esta comprensión lectora. Y de estrategias hay muchas, como las que se aplican antes, durante y después de la lectura. ¿Sí? También hay actividades que se hacen, como por ejemplo diferenciar las ideas principales y secundarias, hacer resúmenes, elaborar esquemas, mapas conceptuales, mapas mentales, etcétera, etcétera. Es decir, la comprensión lectora tiene su importancia en la escuela, en el nivel básico, porque a partir de ahí serán los resultados que logre el alumno en su aprendizaje futuro. Entonces, por eso es importante que, como decían los compañeros, a veces en casa también, cuando a nuestros hijos o a nuestros alumnos queremos castigarlos a veces, en el sentido de decir, cállate y ponte a leer. Cuando el alumno o el niño recibe una indicación a manera de castigo, la lectura es un castigo. Y no hay niño que le gusten los castigos. Y entonces hay que empezar por cambiar también nuestras formas en algunos casos, de actuar en esta situación. En la segunda intervención sobre el tema de la autoestima, es importante mencionar dos cosas. Es un trabajo muy bien estructurado, un trabajo que tiene una metodología que se siguió al pie de la letra, un trabajo fundamentado, del cual no me resta más que felicitar al compañero investigador sobre este tema, aunque sí es importante hablar que la parte de la autoestima también tiene repercusiones en el aprendizaje. Cuando la autoestima es baja, empeoran las dificultades del aprendizaje, afecta las metas personales y la dependencia escolar que tienen los niños, afecta sus interacciones y relaciones sociales. Entonces, resultaría importante también ver cuál es la relación que existe entre la autoestima y el aprendizaje de los niños. ¿Por qué cuando el alumno presenta una autoestima baja no logra concretar sus aprendizajes? ¿Sí? Y entonces ahí la intervención del docente pues redunda en estudiar una parte afectiva del ser humano, una parte afectiva del alumno, ¿sí? Que a veces nosotros solamente actuamos de manera subjetiva y no vemos más allá que lo que muestran los alumnos en el aula tiene un origen que tiene que ver, como dice el compañero, con su contexto familiar, con el contexto donde se rodea con sus amigos o en el contexto escolar. Entonces, cuando un alumno tiene una autoestima baja, tiene afectaciones en la vida, y principalmente si es un niño que cursa la educación básica, tendrá repercusiones en su aprendizaje. Entonces, esto es mi comentario sobre este tema. Y de igual manera, para las conductas, el tema que habla sobre conductas, hablar de las conductas de los niños en el aula implica hacer un trabajo de reflexión más allá de la subjetividad. Cada conducta manifestada en el aula precede de alguna situación por la que atraviesa el niño, ya sea en casa, en su círculo de amistades o en el salón mismo. Se menciona que los alumnos que observan mala conducta o comportamiento en el aula también obstaculizan la labor del profesor y por tanto retrasan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, influyen en el comportamiento de los demás compañeros. Esta problemática puede pasar de un tema individual a ser un problema colectivo. Sin embargo, hay que reconocer que mostrar una actitud de apatía hacia las actividades escolares o integrarse a los trabajos de equipo en ocasiones obedece también a la falta de motivación que puede ser ocasionada también por el mismo docente, ¿no? Entonces también lo que decían los compañeros, que a veces culpamos de todos los niños, sin embargo, no hacemos un autoanálisis de cómo nos estamos comportando. Las reacciones que se manifiestan en el aula también obedecen a lo que el maestro realiza. A veces una conducta que manifiesta apatía es porque el niño no está motivado a hacer alguna actividad, y esa motivación la tiene que generar ¿quién? El docente. Entonces, muchos de los casos, ¿sí?
las manifestaciones que demuestran los niños en el aula obedecen pues al docente. Y es importante mencionar aquí que este tema de investigación retoma también una de las teorías, la teoría socioemocional de Daniel Goleman, que implica pues que toda conducta es una manifestación que tiene su origen en los estados emocionales. Entonces es importante conocer qué hay detrás de los niños, cómo se están comportando en el aula, cuál es el origen de su comportamiento, para poder tener la posibilidad de transitar a un estado emocional que le permita al alumno empezar a transitar hacia los aprendizajes que el maestro quiere lograr en ellos. Así es que estos son los comentarios que me permito hacer y no sé si haya algún comentario final de parte de alguno de los presentes, de parte del doctor Panemón. Entonces, de esta manera daríamos por concluida esta segunda jornada de investigación educativa, no sin antes agradecerles la presencia de cada uno de ustedes y de igual manera de quienes nos siguen a través de las plataformas virtuales. De la misma manera, hacerles la invitación para que el próximo sábado 27 de junio nos sigan acompañando a esta sala para que juntos acompañemos a los compañeros que están en este proceso de construcción de tesis, para que compartan con nosotros sus experiencias, los resultados de sus investigaciones y juntos podamos tener una audiencia de autoformación. Así es que muchísimas gracias a todos ustedes y les deseo un feliz día.